At ehekat laliwantlet, at ehekat laliwantlet, at ehekat laliwantlet, at ehekat laliwantlet, in machio merimemelitzli, in machio merimemelitzli. Uno de los misterios del Nuevo Mundo, más allá de los tan debatidos orígenes de los amerindios, es la duración de su asentamiento en estas tierras y el uso de las plantas psicoactivas. ¿Cómo estos indígenas descubrieron los efectos psicodélicos de muchas de las plantas del Nuevo Mundo y cómo eran utilizadas en ceremonias? Debemos dirigir nuestra mirada hacia atrás en la historia a través de los descubrimientos arqueológicos y escuchar los relatos de los nativos, y con un poco de suerte podremos darnos una idea de lo que el cactus conocido como peyote y de San Pedro significó para ellos y cómo lo usaron. Cuando el etnógrafo y fraile franciscano, Fray Bernardino, estudió a los nómadas chimicheca y a la cultura tolteca, encontró que este cactus específico era venerado en rituales desde hacía al menos 2500 años. Después, a finales del siglo XIX, el explorador danés Carl Sofus Lumholtz descubrió tallas en rocas de lava de Mesoamérica con símbolos de ceremonias con peyote tarahumara, poniendo así el origen mucho más atrás en la historia. Excavadores en los años 1930 descubrieron la cueva Sumla cerca del cañón del río Pecos, al sudoeste de Texas, donde se hallaron trozos de peyote procesado. Las pruebas de carbono 14 ubican el origen de estos restos en alrededor de 4000 años antes de Cristo, y a lo largo de toda la región aparecen representaciones de lo que se conoce como el chamán blanco, así como de los primeros exploradores europeos. A pesar de las múltiples interpretaciones en varias regiones sobre el uso del peyote, el origen verdadero, al igual que de otros psicodélicos, se perdió en la historia. El caminador de peyote Chris Long ha trabajado con esta medicina y con la iglesia de los nativos americanos por años y nos cuenta acerca del mito más común sobre el origen. Se cuenta en muchas tribus que existe la historia de la mujer embarazada que se perdió y estuvo perdida en el desierto por 4 días, sin comida ni bebida. Ella escucha unos cantos, unas voces cantando, que le dicen que está rodeada de agua, y que si ella tan solo come esta medicina, podrá encontrar a su gente, podrá tener a su bebé y lo podrá amamantar. Estaba deshidratada, sin leche, y lista para dar a luz. Le decían que podría tener un parto sin complicaciones y que su leche fluiría. Y ella preguntó, ¿dónde estás? Y ellos dijeron, somos esa planta a tus pies. Ella entonces la muerde directo de la tierra, como un venado. Es durante esa experiencia que ella aprende las canciones originales. El mito del origen, que habla de que las plantas expresan sus intenciones y su poder al primer humano a través de canciones sagradas, no es un fenómeno aislado. En la selva amazónica en América del Sur, muchos indígenas como los Shipibo dicen haber descubierto las poderosas propiedades visionarias de la ayahuasca, de las hojas de la chacruna y de otras plantas maestras que les cantaban a los chamanes originales hacia ya miles de años. Las canciones solo serían escuchadas por aquellos con la pureza necesaria para escuchar su lenguaje. Es como si Gaia o la inteligencia del planeta le diera mensajes y enseñanzas solo a aquellos merecedores de tal poder, cantándole a sus más altas facultades de percepción. Mientras, cientos de kilómetros hacia el oeste, en Chavín de Huántar, Perú, la más antigua evidencia arqueológica del uso de plantas psicodélicas es una talla de un huachumero sosteniendo un cactus de San Pedro. El San Pedro o huachuma es un cactus psicodélico que contiene un alcaloide de la clase de las feniletilaminas, la mescalina, el mismo componente psicodélico encontrado en el peyote. Cada uno de ellos tiene diferentes especies, de diferentes lugares y con diferentes subalcaloides que crean un amplio espectro de complementos psicoactivos a los efectos de la mescalina. Estas diferencias psicoactivas crean el efecto de sequito, que es la característica de esta planta. Los diferentes contenidos en la tierra, el agua y el alimento a lo largo de su vida en cantidades diferentes y la historia parental del cactus producirán diferentes porcentajes alcaloides y, por lo tanto, un efecto sequito diferente, haciendo a cada planta única en efecto e historia. Se cree que algunas tienen inhibidores del MAO,
lo cual hace que no se produzca la enzima que descompone la mescalina, causando viajes con una duración de 8 a 12 horas. ¿Pero existe alguna manera de que al ver un cactus psicodélico sepamos cuáles son sus propiedades? ¿Es tan siquiera posible saber qué es lo que la planta quiere? Una de las razones por la que los cactus tienen espinas es para evitar que los toquen. Esto es un método muy ingenioso de protección, ¿cierto? Los cactus se protegen a sí mismos cubriéndose de espinas, pero algunos cactus se cubren de espinas de una manera que nos permiten tocarlos. Y la medicina con cactus me ha dicho que este es el cactus que nos dice: ven y establece un contacto conmigo. Y algo que he observado es, mientras existan menos espinas y haya más azul, la combinación de estas dos cosas, más contenido medicinal habrá. Pero esto creció así en un año. Y lo puedo decir porque este pliegue es de cuando creció el año siguiente. La cabeza de alguna manera fue cortada o partida, y empezaron a crecer nuevos nódulos a partir de allí. Y estos nódulos frescos, que son los más recientes, son lo que de hecho tienen más mescalina. Y eso lo podemos ver por el azul que ellos expresan, esa especie de polvo azul. Es muy probable que el huachuma usara este tipo de lenguaje para hablarle a los viejos huachumeros y huachumeras, trabajadores de la medicina para esta planta específica. Esta herencia chamánica viene desde el mundo antiguo. Se dice que la talla del huachumero encontrada en Chavín de Huántar viene de al menos en 1500 a.C. Debemos recordar que a pesar que la talla es el remanente más antiguo que nos muestra una sociedad psicodélica en Perú hace más de 3500 años, es poco probable que el uso de esta planta sagrada comenzara al mismo tiempo que la talla fuera realizada. El uso sagrado del San Pedro podría venir de mucho antes. Y al igual que la bebida del Kikion en los misterios eleusinos en la Grecia antigua, el templo del Chavín de Huántar fue la meca espiritual y tenía un área pública en la superficie, mientras que los iniciados, en búsqueda de los misterios del universo, eran guiados hacia galerías subterráneas secretas. Es muy probable que bebieran la infusión de huachuma y experimentaran un viaje alucinante y transformador en esos salones tenuemente alumbrados. Se realizaron estudios acústicos con ayuda de la Universidad de Stanford, que determinaron que estos laberintos subterráneos debieron haber sido construidos para experiencias sonoras alteradoras de la mente, haciendo que el medio ambiente cobrara vida y jugando con los sentimientos, así como llevando el sonido a otras áreas del templo. Existieron muy posiblemente recámaras de iniciación para probar a los candidatos para los niveles más altos y exclusivos de gobierno, aquellos a quienes le confiarían los secretos de la historia del mundo, los orígenes de la humanidad y la práctica de la magia. La estela de Raimondi fue tallada en una pieza de granito pulido y representa a un curandero con 2 cactus de San Pedro mirando al cielo mientras en la corona de su cabeza emerge un tótem de animales en una punta de serpientes enroscadas. Es muy parecido al caduceo de Hermes, símbolo que está asociado con la curación a todo lo largo de toda esta región y al norte, hasta América Central y México. Estilos artísticos similares fueron encontrados en las culturas antiguas, incluyendo tocados con plumas que se proyectan desde la cabeza, similares a las creencias hindúes, en las que el chakra de la corona es representada por 1000 pétalos de variados colores. Esto representa lo que se conoce como el nacimiento de Kundalini,